Primero nos interesa saber si usted pertenece a una iglesia. Me interesa cómo se llama su iglesia, quién la fundó, cuándo la fundó. Si la fundó Jesucristo el Señor, usted nos muestra, según la Biblia, que la fundó nuestro Señor Jesucristo. Y si puede confirmarlo con la historia, por ejemplo, que usted nos diga, en el año 1000 estábamos en tal parte, en el año 500 estábamos en tal parte, en el año 100 estábamos en tal parte, magnífico. Si no puede, pues entonces simplemente usted nos dice, bueno, yo pertenezco a esta iglesia, pero no sé de ella, no conozco esa iglesia, entonces no hay ningún problema. Porque todas las sectas, y óigalo bien, todas las sectas dicen que ellos están en la verdad. Todas. Pregúntele a un testigo de Jehová, ellos están en la verdad. Pregúntele a un pentecostal, pregúntele a un mormón. Todos ellos dicen estar en la verdad. Bien, vamos a hacer una pausa aquí. Esto es un debate que él está teniendo. Este es el sacerdote del Toro, que está teniendo un debate con un muchacho que es cristiano y le está haciendo esta pregunta. Primero, dime tu nombre, a qué iglesia perteneces, quién fundó tu iglesia y en qué año la fundó, y demuéstrame a través de la historia que esa es la iglesia, en qué momento de la historia ha estado la iglesia. De modo que si nosotros los cristianos tenemos este fundamento de sola escritura, para nosotros la Biblia es fundamental. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando a un cristiano, cualquier persona le dice ¿quién fundó tu iglesia?, la respuesta inmediata, la automática va a ser Cristo Jesús fundó mi iglesia. Ahora este sacerdote con mucha astucia le pone ciertos parámetros a la pregunta. Es decir, no solo dime quién fundó tu iglesia, sino dime en qué año, y dime históricamente en el año 1000 dónde estaba, en el año 500 dónde estaba, en el año 100 dónde estaba, para que tú me demuestres que tu iglesia ahora es la misma que entonces. Ahora, aquí hay una premisa que le está presentando. Esto es una pregunta capciosa, una pregunta con trampa. Ya no solo me estás desviando de la respuesta automática que yo voy a dar, sino que además me estás forzando a dar la respuesta que tú quieres que yo dé. ¿Por qué? Porque de la perspectiva católica, la Iglesia Católica Romana o la religión católica romana es la verdadera porque fue fundada, según ellos, por Jesús en Pedro y ha sido la misma a través de todos estos años. Sin embargo, aquí hay un problema. El problema es que en la Biblia no aparece que Dios o que Jesús dijera voy a fundar la Iglesia Católica Romana. Eso no aparece en la Biblia. De hecho, el concepto bíblico de iglesia, la palabra iglesia como tal, significa asamblea o reunión de personas. Por tanto, cuando Jesús le dice a Pedro, voy a fundar, es decir, tú eres Pedro y sobre esta roca voy a fundar mi iglesia, él está haciendo una aclaración importante. Voy a fundar mi asamblea de creyentes. No es que él dice, tú eres Pedro y sobre esta roca voy a fundar una estructura de liderazgo que tú eres la cabeza. Eso no lo dice ahí en ningún momento, sino que sobre esta roca, no vamos a entrar en qué cosa es la roca, sobre esta roca yo voy a fundar mi grupo de creyentes. Y cuando un sacerdote católico está hablando de la roca, o perdón, de la iglesia, cuando este sacerdote está hablando de la iglesia, él lo que está diciendo es la iglesia católica, y se está refiriendo evidentemente al papa, a los cardenales, a los obispos, a los padres, a las monjas, a los monjes, a los monasterios, a los templos. Por eso cuando un sacerdote habla de la casa de Dios, no está hablando del grupo de creyentes, está hablando del templo, del edificio. Y ahí cuando le pregunta a este muchacho, dime quién fundó tu iglesia y dónde estuvo esa iglesia durante los años, la respuesta correcta que debió haber dado este muchacho, que no la da después en el debate, esto es un debate de 2 horas, no lo voy a poner completo, pero la respuesta correcta es Cristo Jesús fundó mi iglesia. ¿Y dónde estaba esa iglesia en el año 1000? ¿Dónde estaba la iglesia en el año 100? ¿Dónde estaba la iglesia en el año 50 o en el año 500? Sencillamente en todos los que proclamaban e invocaban el nombre de Jesús, independientemente que fueran católicos romanos, católicos ortodoxos, católicos de Turquía o judíos convertidos. No importa si eran menonitas, después más adelante, si eran calvinistas, si eran luteranos, si eran, no sé, presbiterianos, donde quiera que una persona invoca o que un grupo de personas se reúne invocando el nombre de Cristo, dice la Escritura que esa es la iglesia. Ahora, sigamos escuchando un poquitico más para que ustedes se den cuenta cómo él le da vuelta a este asunto y más adelante él utiliza algunos textos bíblicos que vamos a estar analizando. Veamos un poquitico más qué es lo que dice. Debo decirle cuál es el interés. En 1 de Timoteo 3:15
me muestra dónde está el interés. ¿Por qué a mí me interesa conocer la iglesia de Cristo? Primera de Timoteo 3:15, allí me dice, ¿por qué el padre Luis Toro tiene el interés de que ellos presenten su iglesia? Si es la de Cristo, nosotros le creemos. Si no es la de Cristo, le respetamos, le amamos, pero no le creemos. Oiga. Para que, si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. En la casa de Dios debemos aprender a conducirnos. No debemos hacer lo que nos dé la gana. En la casa de Dios no es así, que yo hago lo que me dé la gana. No, tengo que aprender a conducirme. Otra vez. Para que, si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. En la casa de Dios yo debo aprender a conducirme en la casa de Dios. Vamos a ver, ¿y qué es la casa de Dios? Dale. Que es la iglesia del Dios. ¿Qué es la iglesia? Que es la iglesia del Dios viviente. La casa de Dios es la iglesia. Y yo tengo que aprender a conducirme, a actuar, a vivir en esa iglesia. Tengo que aprender a conducirme. No es que yo vivo en la iglesia como a mí me dé la gana. No, porque en la casa de Dios, Dios dio sus normas, como en la casa, en su casa, papá da las normas, mamá da las normas, y usted, hijo, cumple las normas. Pues también en la casa de Dios, que es la iglesia, hay unas normas. Y usted tiene que aprender a conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. Cuando dice que es la iglesia del Dios vivo, repítalo de nuevo. Para que, si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Aquí no dice que hay 2 iglesias, ni 3, ni 4. Dice que hay una sola iglesia del Dios viviente. Y yo tengo que saber conducirme en esa iglesia. Ahora bien, cuando yo aprendo a conducirme en esa iglesia, cuando yo aprendo a conducirme, puedo caminar por los senderos de Dios. Puedo ser verdadero y auténtico cristiano. Dice, en la iglesia del Dios viviente. ¿Comprenden por qué a mí me interesa saber cuál es la iglesia del Dios viviente? Porque es una y es la casa de Dios. Yo no puedo estar en los testigos de Jehová, no puedo estar en los pentecostales, no puedo estar en los mormones, no puedo estar en los adventistas, no puedo estar en los evangélicos. No es la iglesia del Dios viviente, no lo es. Si lo es, Él me lo va a comprobar o Él me lo va a comprobar y ustedes lo van a escuchar. Porque necesitamos comprobarlo. ¿Para qué necesitamos comprobarlo? Porque esa iglesia, pónganle la cámara para tomarle la foto, esa iglesia, ponga cuidado lo que es esa iglesia, la iglesia del Dios vivo, repítalo de nuevo. La iglesia del Dios viviente. Escuche lo que viene y tomen la foto. Columna y baluarte de la verdad. Pácata. Le tomé la foto. Repítalo, ¿qué es la iglesia del Dios vivo? ¿Otra vez? Columna y baluarte de la verdad. Pácata. La iglesia del Dios vivo, ¿por qué me interesa saber cuál es? Porque esa es la iglesia que es columna y baluarte de la verdad, que traducido al castellano es la única iglesia que no te miente. Es la única iglesia que lleva la verdad. Y aquí voy a hacer una pausa bastante interesante. El debate está... bueno, no está el debate. Si ustedes se dan cuenta, es prácticamente un monólogo. Él subió a este muchacho, le va a hacer una pregunta y lleva rato ahí como que te voy a hacer la pregunta, pero no te la hago, te voy a hacer la pregunta, pero no te la hago. Al final él hace esta posición, utiliza primera de Timoteo capítulo 3, versículo 15, y le dice, bueno, para que sepas conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Ahora, bajo la premisa que decíamos anteriormente, que iglesia no es el templo, no es el edificio. De hecho, fíjate, si no es el templo y no es el edificio, que en todo el Nuevo Testamento no hay templo cristiano. No hay templo cristiano. De hecho, una y otra vez, la Biblia dice que se reunían en las casas. De modo que cuando dice, para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, no se refiere en ningún momento al templo. Es decir, que cuando tú llegas a la casa de Dios, como dicen los católicos, al templo de Dios, tú debes hablar en voz baja, quitarte el sombrero, susurrar, caminar despacio. No es eso lo que está diciendo el texto.
Se está refiriendo porque en ese momento no había templo. Se está refiriendo a la asamblea de los creyentes, a la reunión, para que si tardo sepas cómo conducirte en la asamblea o en la comunión de los hermanos, que es la iglesia de Dios viviente. Ahora, ahí él tiene razón, la iglesia es una, y ahí nosotros en ese sentido estamos de acuerdo con los católicos romanos. Es decir, solo en ese sentido, hay una sola iglesia universal. Católico significa universal. Y esta iglesia universal está compuesta, como dice 1 Corintios, déjame ver si lo busco por acá. Como lo dice, por ejemplo, 1 Corintios, capítulo 1, versículos 1 y 2. Pablo le está escribiendo a los Corintios y le dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes son los que escriben esta carta, 1 Corintios. ¿A quién? A la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿Quiénes son? Los pastores, los papas, los sacerdotes, los curas, los líderes de la iglesia, los que ellos toman la autoridad y ellos dicen cómo debemos entender la Biblia. No, dice, los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con no solo esos que están en Corintios, sino todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia, paz y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así que usted se está dando cuenta que el concepto bíblico de iglesia en ningún momento está hablando de los sacerdotes, los curas, ellos son la iglesia y nosotros somos los feligreses. No, la iglesia somos nosotros. De hecho, en otra parte de la Biblia habla del sacerdocio, de que Dios nos llamó a ser sacerdotes. Es decir, sacerdotes no son solamente los ordenados por la Iglesia Católica, sino que sacerdotes somos todos. En el sentido de que todos somos intercesores delante de Dios. Eso no es un privilegio que tienen algunas personas. De modo que cuando uno lo mira y está leyendo primero a los Corintios, déjame volver a poner el texto. Primera de Timoteo 3. Primera Timoteo 3:15 dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. No está diciendo en ningún momento, no se está refiriendo Pablo cuando escribe esto, se está refiriendo al templo, ni a la estructura de una organización humana que representa a Dios. No es eso lo que está hablando. De hecho, ¿cuál es el punto en todo esto? El punto es que cuando Pablo le está diciendo a Timoteo para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, no está hablando de una estructura de gobierno, no está hablando de un templo, está hablando de cómo conducirte entre los creyentes de Dios. Ahora, hay algo que dice este señor que me llama mucho la atención y me gusta mucho, porque él cita el versículo 15 y dice de esta manera, él cita el versículo 15 y dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte a la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y me gusta mucho eso porque es también lo que nosotros creemos. Nosotros creemos que la iglesia, no estamos hablando de la religión católica, la iglesia universal, la comunión de todos los creyentes, o todos los creyentes, la unidad de todos los creyentes, todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de Jesucristo, son la iglesia de Jesucristo y son columna y baluarte de la verdad. ¿Qué significa esto? Esto no significa lo que dice este señor del Toro. No significa que la estructura de la iglesia es quien interpreta la palabra de Dios. No dice eso ahí. Dice columna y baluarte de la verdad. ¿Qué significa? Que sostiene la verdad. ¿Y qué es la verdad? Cristo dijo, yo soy la verdad. Yo soy el camino, Juan 14:6. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. En este sentido es bien sencillo. Cuando leemos 1 Timoteo 3:15, no está hablando de que la iglesia católica es la iglesia, la única iglesia del Dios vivo. No, está hablando de que los creyentes en todo el mundo, todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, son la iglesia del Dios vivo. Y ellos son columnas, es decir, son los que sostienen y los que exponen la verdad de que Cristo es el camino, es la verdad, es la vida. Son los que exponen el evangelio. En ningún momento significa esto que la iglesia es quien interpreta la verdad. Y me gusta porque él termina esto. Yo puse una pausa ahí muy interesante. Él dice, nunca, espérate, vamos a volver a ponerlo para que usted vea esto. Mira esto qué interesante. Déjame darle un poquito para atrás. Ver cuál es. Porque esa es la iglesia que es columna y baluarte de la verdad, que traducido al castellano es la única iglesia que no te miente. Ya ahí, ya eso es, para mí esto es el colmo. Porque la iglesia católica romana o la religión católica romana lleva siglos mintiendo.
Desde el purgatorio, que no aparece en la Biblia, desde la adoración a María, desde el ordenamiento de sacerdotes, que eso ya en la Biblia, en el Nuevo Testamento no hay sacerdotes, desde el papado, esta figura que supuestamente es el rey o el que gobierna a todos los creyentes, eso tampoco está en la Biblia. Desde llamar a padre a un hombre, como le dicen padre del toro, cuando Jesús dijo claramente, a ninguno llaméis padre, porque padre hay uno solo, pero sabiendo eso, ellos todavía están diciendo de que llame padre. Pero son estos mismos los que condenaron, hicieron la Inquisición católico romana, que durante siglos masacró a pueblos enteros, a personas por su fe y por su conciencia. Son estos los mismos que masacraron indígenas cuando llegan aquí en el nombre de Jesucristo. Estos son los que tú me dices que nunca te va a decir la verdad. Hay que tener realmente el corazón bien endurecido para no darse cuenta que la religión católico romana durante siglos ha estado mintiéndole a las personas. Así que, amados hermanos, si usted está escuchando, si usted es católico romano o si usted es creyente, primero, si es creyente, por favor, no entre en debate con esta persona que con mucha astucia está utilizando es decir, la pregunta la está torciendo para hacerte decir algo que no es lo correcto. No te está dejando hablar, no te está manipulando para que no caigas en la trampa del diablo, seas astuto. Y segundo, si tú eres católico, amado hermano, escúchame, si eres católico, no es eso lo que enseña la Escritura. En ninguna parte de la Biblia te habla de eso. La Biblia enseña que nosotros, los que creemos en Cristo Jesús, somos la iglesia de Dios viviente. Este hombre dice que los pentecostales dicen que ellos son la verdad, los testigos de Jehová dicen que son la verdad, los mormones de Jehová. Digo, no, mira, yo parte de mi doctrina es doctrina pentecostal porque creo en esas cosas, pero también tengo doctrina bautista, también tengo doctrina metodista. Ahora, todas esas doctrinas están muy por debajo de la doctrina de Cristo Jesús. Lo que tenemos en común todas las iglesias evangélicas es que todas las iglesias evangélicas entendemos que no es necesario pertenecer a los pentecostales, pertenecer a los bautistas, pertenecer a los metodistas, pertenecer a los episcopales o a los presbiterianos para ser salvos. Lo que hace falta para ser salvo es creerle al Cristo de gloria revelado en la palabra de Dios. A diferencia de la religión católica, que sí es una secta porque te encierra en esas mentiras, si es una secta porque manipula la verdad, si es una secta porque se cree que es la única manera de ser salvo, a diferencia de la religión católica, nosotros no creemos en los hombres. De hecho, una de las características del evangelio y de la doctrina evangélica es que si un predicador está enseñando algo que está contrario a la palabra de Dios, tenemos no solo el derecho, sino la responsabilidad de decirle, hermano, perdón, pero la Biblia no dice eso. Y aquí este hombre está haciendo eso mismo, está enseñando mal la palabra de Dios, está tergiversando la escritura y está dando a entender que este texto está hablando de la iglesia católica cuando en ningún momento, cuando el apóstol Pablo escribió, ni siquiera la iglesia católica había existido y todavía pasarían 300 años o 200 y tantos años antes de que surgiera esta organización, esta estructura de la iglesia católica en los concilios allá en Roma. De hecho, si te pones a mirar, dice iglesia católica romana, es como ellos se define, pero Cristo fundó la iglesia, su iglesia la fundó en Jerusalén. Cuando le dijo, tú eres Pedro y sobre esta roca levantaré mi iglesia. Así que, amado hermano, entiende esto. La roca sobre la cual Cristo levantó la iglesia es la misma roca que dice Pablo en 1 Corintios. La invocación de mi nombre. Esa es la roca sobre la cual nosotros edificamos nuestra iglesia. Y de todas formas, si fuera sobre Pedro, ni el Papa, ni los sacerdotes, ni las monjas, ni ninguno de ellos son ni descendientes por la sangre de Pedro, tampoco lo son, ni descendientes doctrinales, porque Pedro nunca enseñó las cosas que ellos están enseñando. Así que si estás en esta religión, amado hermano, piénsalo 2 veces, no te dejes engañar por esta persona, no te dejes manipular y acércate al Cristo de la gloria. Ese sí te perdona, ese sí es columna y baluarte, o ese sí es la verdad sobre la cual nosotros levantamos o sostenemos esta verdad a los ojos del mundo. Que Dios te bendiga mucho.